Pues una vez más les damos gracias a cada uno de ustedes por llegar en esta tarde. Yo sé que es un esfuerzo después de un día de trabajo, tener los niños en la escuela y también tratar de preparar una cena. Le damos gracias porque Dios es digno y nosotros pues queremos escuchar algo de Dios en esta tarde. Por eso llegamos, porque queremos escuchar de la palabra de Dios y aprender más. En esta tarde es uno de mis textos favoritos, es un texto que siempre estoy aclamando. Se encuentra en Romanos capítulo 10, el versículo 13. Hay tiempos en mi vida en cuando tengo pesadillas, que mi esposa me está pegando. Pero hay veces que tengo pesadillas y a veces se ponen muy oscuros los pesadillas que tenemos. A lo mejor unos de ustedes sepan que a veces hay unas cosas que sabemos que es del enemigo. Y hay una cosa que tengo que hacer, aún estando dormido y en medio de una pesadilla, tengo que decir Jesús. Porque a veces es tan oscuro el sueño y el enemigo está tratando de molestar. Y siempre la victoria viene en el nombre de Jesús. Aún si cuando están teniendo una pesadilla, acuérdense de eso. Acuérdense, como dice el texto de hoy, porque todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. Y le damos gracias a Dios por este texto. Aun cuando tengo una pesadilla, yo sé que invocar el nombre del Señor, estoy libre en cuando el enemigo viene a molestar. Porque todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. Le damos gracias a Dios porque un día, espero que todos aquí un día invocaron el nombre del Señor. No le hace donde estuvimos. Ese día invocamos el nombre del Señor. Podríamos decir cómo llegué a este punto de el alcohol o drogación. También lo que Dios puso en mi mente es que a lo mejor hay alguien que está en este momento pasando por un tiempo y no sé cómo llegué en esta relación, no sé cómo llegué a este punto en mi vida. Aún puede ser la droga, puede ser alcohol, aún los pensamientos de homosexual, lo que sea, dice la palabra de Dios aquí, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. No le hace dónde has llegado, no le hace qué has hecho en tu vida. Si invocar el nombre del Señor, serás salvo. Y Él nos alcanzó en cuando nosotros estábamos lo más bajo, Él nos alcanzó, Él nos salvó. En la depresión, en la desesperanza, en cuando nosotros nos sentimos abandonados y no hay nadie, y estamos buscando y no hay nadie. Y dice la palabra de Dios aquí para nosotros, invocar el nombre del Señor y serás salvo. Para la salvación de la alma, el espíritu, pero también en los tiempos en cuando nosotros estamos pasando por prueba. En cuando nosotros vemos que nuestro matrimonio se está deshaciendo, invocar el nombre del Señor. Señor, así como cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar, Señor, sálvame, es todo lo que dijo Pedro. Señor, sálvame. Y Jesús estrechó su mano y lo levantó y se metieron en la barca. Dios está buscando a quien quiere agarrar su mano. Aún los religiosos
Yo no siento, a lo mejor eres una persona muy religiosa, pero si yo no siento el gozo que ellos sienten, yo no soy testigo del Espíritu Santo en mi vida de victoria. Yo veo que ellos están felices y que están hablando con Dios. Y Dios, dicen ellos, y Dios me habla. Nunca he escuchado la voz de Dios, pero lo escucho todos los días. Así, en audio, nunca lo ha escuchado, pero todos los días Él me habla. Y eso es hermoso. También yo nunca he visto a Jesús, yo nunca lo he visto así, pero veo las cosas que Él hace en mi vida todos los días. A lo mejor somos religiosos y no estamos disfrutando del gozo, del paz que Dios quiere ofrecer. Dice, invocar el nombre del Señor Jesús. Señor, yo quiero sentir y invocar el nombre de Jesús para ser salvos, para ser librados de la religión y tener una relación real con nuestro Dios, que lo podemos tener. Pero si solamente sienten que es una religión, ¿y por qué no tengo gozo como los demás? Señor, te estoy buscando, estoy invocando tu nombre. Sácame de la religión y quiero tener una relación contigo. Los judíos tenían un problema con esto. ¿Cómo que todo aquel que invoca el nombre de Dios? Los judíos dijeron, nosotros somos los escogidos de Dios y no ellos. A nosotros nos veían los judíos como perros. Los judíos decían, los varones, los judíos decían, te doy gracias, Dios, porque no soy mujer, porque no soy judío, porque no soy gentil y porque no soy perro. Eso decían los judíos, porque ellos pensaron que era solamente para ellos, pero la palabra de Dios nos enseña todo aquel que llama, que clama, que invoca el nombre del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Porque es una invitación para cada uno de nosotros, poder entrar en el reino de Dios. Pero nosotros tenemos que venir y clamar y invocar el nombre de Dios. Y cuando yo y ustedes invocamos el nombre de Dios, y cuando nosotros no lo conocíamos, aún no lo conocíamos, pero en la oración, Dios, ayúdame. Dios, estoy perdido. Dios, no sé cómo llegué aquí, pero cuando yo oré, dije, Señor, Dios, si estás ahí, si verdaderamente estás ahí, necesito ayuda. Y Él escuchó esa oración, hermanos. Así como cada uno de nosotros que en ese día clamamos y dice, Dios, si tú verdaderamente estás ahí, sálvame. Porque era una oración de reverencia, reconociendo que hay un Dios. No te conozco, pero sé que vives. Yo sé que tú estás ahí. Dice Marcos 16:15, dice, primeramente, una vez más, porque todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. Marcos 16:15 dice así, y les dije, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a todos. Nosotros tenemos que invitar quien sea. No podemos, mira, cuando yo estaba creciendo, me acuerdo escuchando a los adultos que ellos decían, ese ya no tiene perdón. Así decían los adultos, ese ya no tiene perdón. Creo que también me dijeron eso de mí también, pero eso decían, ese ya no tiene perdón. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice, todo aquel que invocará el nombre de Dios será salvo.
Eso de no, ese ya no tiene perdón. Sí, si invoca el nombre sinceramente, realmente, con su corazón, decir, no te conozco, pero te quiero conocer. Manifiéstate a mí. Dice también el 21, dice, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Una vez más, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Lo que me agarró cuando yo leí esto es, dice, extendí mis manos, no dice extendí mi mano. Y nosotros, cuando Él estaba extendiendo sus manos, agárralos, aquí estoy. Y los agarramos. Pero lo que vino a mi mente, porque así dice la palabra de Dios, pero acerca de Israel dice, todos los días extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Me puse a imaginar que Jesucristo todo el día, no sé si cuando Pablo escribió esto y el Espíritu Santo estaba obrando en cuando Jesús estaba en la cruz todo el día. Extendí mis manos, dice la palabra de Dios, todo el día para un pueblo rebelde, para nosotros. Así dice la palabra de Dios, que extendí mis manos a un pueblo rebelde. Es muy fácil alcanzar a Dios, solamente lo que tenemos que hacer es aceptarlo. Mira, hay un evangelio, hermanos, y eso es muy fácil. Jesús, todo aquel que invocará el nombre de Dios será salvo. Muy fácil. Aún para un niño, para uno de 2 años, mis nietas, ellas ya están conociendo que Jesús, porque es muy fácil. Jesús hizo todo, Jesús creó todo. Es muy fácil para nosotros que Jesús es Dios. Dice el 14 así, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Pablo está diciendo, ¿cómo pueden invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predica? Hermanos, nosotros estamos predicando hoy para que ustedes oigan, para que en oír crean. Y cuando ustedes están creyendo, pueden invocar a la persona quien estamos predicando, que es Jesús. Los primeros 4 evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La Biblia se escribió así para que nosotros conociéramos los hechos de Jesús y quién Él es y qué Él hizo por nosotros. No es coincidencia que Dios puso la palabra de Dios y en el Nuevo Testamento puso los 4 evangelios, porque Él quería que nosotros lo conociéramos a Jesús. Después de esto vinieron los libros de Pablo y todos los apóstoles escribieron también, pero dice, ¿cómo pues invocarán a quien en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, el primer misión para cada uno de nosotros, escuchen. Si no oyen nada más, escuchen esto. La misión primeramente para cada uno de nosotros es nuestro hogar. Es para la salvación de nuestro hogar, para que nuestros hijos, el esposo, la esposa. Mira, hay unos que dicen, yo quiero ser pastor.
Dice Marcos, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Hablando de las riquezas del mundo. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Hablando de las cosas de este mundo. Pero cuando alguien viene y dice, yo quiero ser pastor, o yo siento que Dios me ha llamado a ser pastor, el principio es tu hogar. Tu hogar, ¿cómo está tu hogar? Porque en lo poco, que si no estamos fieles en lo poco, la palabra de Dios dice, ser fiel en lo poco, yo te daré 10 ciudades. Eso dice la palabra de Dios. Pero ser fiel con los 2 bebés que tienes en la casa y tu esposa, ser fiel con esas ovejas. Pero si nosotros no sabemos tratar a las ovejas del hogar, una oveja, dice Dios, una oveja, tu esposa, cuida, una oveja te encargo. Vamos a ver cómo pasa, vamos a ver cómo está. A los que dicen que quieren ser pastores, ¿cómo está tu hogar? En tu casa. Vamos a dar principio ahí. Como leí, y yo cambio esto un poquito porque para mi hogar y para mi casa y para mi corazón, dice Marcos, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganará todo el mundo y pierde su alma? Y cuando yo estoy hablando con un hermano que me dice que quiere ser pastor, le digo, ¿y qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde a sus hijos? ¿Qué aprovecha? Si ganamos y predicamos a todo el mundo, pero ni estamos cuidando a los seres queridos que están en nuestro hogar. Primeramente, hay que cuidar de la familia, hay que predicar, hay que hablarles. Todo aquel. Y nosotros tenemos que dar principio. A lo mejor es un mensaje para alguien en esta tarde. ¿Sabes qué? Me tengo que enfocar primeramente en mi hogar, en mis hijos. No hay un pastor que yo estoy estudiando, no hay uno que no ha dicho, y yo también confieso, que si pudiera hacer algo diferente, me enfocaba más en mis hijos. Porque muchos pastores dicen lo mismo. Enfocarme en mi familia y orar más. Y estar en la palabra de Dios más. Porque a veces estamos tan envueltos en otras cosas que no estamos cuidando a las ovejas que Dios nos ha dado. Nuestra primera misión es nuestro hogar. Dice, ¿y cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no a ver quien les predique? No era nuestra voluntad venir a Dios. Nosotros estábamos corriendo. Un muchacho le dijo a un pastor, yo hice mi parte y Dios hizo su parte. Y el pastor dijo, pues ¿qué era tu parte? Él dijo, mi parte era correr. Correr. Y el parte de Dios era, me alcanzó. Me dijo, hey tú. Y eso es lo que hicimos nosotros. Lo que hicimos nosotros no era buscar de Dios, Él nos encontró a nosotros. Él vino a salvarnos a nosotros. Dice uno, ¿ya has venido a Cristo? La cosa ya te alcanzó a Cristo. ¿Ya te alcanzó? No, todavía no. Estamos corriendo. Pero Dios, esperamos en el nombre de Jesús que nosotros ya nos cansamos. A lo mejor ya estamos tirados. Y ya Dios dice, aquí estoy extendiendo mi mano, extendiendo mis manos
a un pueblo rebelde. Era contra nuestra voluntad, pero Dios nos alcanzó. Invocación del Salvador es fundamentalmente necesario. Creer en Jesús, eso es el principio. Dice el predicador, en los viejos tiempos tenían una campana y sonaban la campana y había alguien que gritaba y decía los anuncios del pueblo. En esos tiempos también, en muchos de los países de nosotros, había alguien que se paraba en la esquina y sonaba la campana. Y el pueblo se acercaba a él porque él tenía un mensaje del rey, del gobernador. Muy importante, él no predicaba, de ahí agarramos la palabra predicación. Él no predicaba su mensaje. Él compartía el mensaje del rey. Él compartía el mensaje del gobernador. Él no venía hablando sus cosas, pero esto dice el rey, pero yo creo que no. Él totalmente, 100% de las veces, él tenía que decir lo que decía el rey. Esa es la misma palabra que Dios usa en su palabra en cuando nosotros, el mensajero, el que anuncia lo que dice el rey, esa es la palabra predicar. El que está ahí sonando la campana y todos vienen para escuchar lo que dice Dios, no lo que yo digo. Las palabras del hombre nos salvan, pero la palabra de Dios sí. Eso es lo importante, que nosotros vengamos como predicadores primeramente viviendo lo que estamos predicando. Yo les iba a decir, mira, me ven y me dicen, el pastor parece que ni se cambió, tiene la ropa de ayer. No, hermanos. Es porque me quedo desde la mañana hasta la tarde preparando al Señor. Y no un día, hermanos. Pero es porque el Señor es tu pueblo. Y tú tienes un mensaje y mándame a compartir con ellos el mensaje que tú tienes. ¿Cómo van a escuchar sin predicador? Y si quieren ser predicador, en su hogar primeramente, hermanos. En su hogar, ser predicador. Pero hay que abrir la boca para compartir el evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En cuando yo leí esto, pensé de mis pies, y no tan bonitas así como dice la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice que qué hermosa son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Una vez más, hermanos, acuérdense, Jesús, antes de mandar a los apóstoles, antes de mandar a los discípulos, ¿qué hizo? Les lavó los pies. Y nosotros, antes de ir, Señor, limpia los pies, para que yo vaya a predicar las buenas nuevas. Para que yo vaya en el paz de Jesucristo. Lávame los pies. Y dice la palabra de Dios, cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Mateo 9:36. Mateo 9:36 al 38 dice, y a ver la multitud, tuvo compasión sobre ellos, porque estaban desamparados y dispersos
como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay que orar, hermanos, que el evangelio vaya, porque cuando Jesús vio a la multitud, tuvo compasión sobre ellos, como ovejas sin pastor. Nosotros tenemos que tener cuidado. Hay que orar por obreros, hermanos. Obreros que Dios envía. ¿Sabes lo más débil de un niño? Yo creo que el postre fue inventado para nosotros, para decirle a los niños: mira, cómete tus vegetales y te damos postre. Para que ellos tengan algo. Así lo hacemos en nuestro hogar con mis nietas. Mira, cómete eso. Y siempre, todos los días escucho eso. Cómete eso y te damos esto. Porque la debilidad de un niño es el dulce. Les gusta. Si pudieran los niños, ellos comían para desayuno dulce. También en el lonche, en la cena, ellos comieron. ¿Qué quieres de comer para la cena? Un cupcake. No. Eso es donde fallan los niños. Nosotros también como cristianos tenemos que tener cuidado. Porque hay iglesias grandes, llenos, que están ofreciendo dulce. Pero hay que predicar el evangelio de Jesucristo solamente. No hay que hacer tanta bulla y tratar de darle a la congregación dulce. Hay que darle la verdad. Y hay iglesias que están llenos, pero solamente están ofreciendo algo más del evangelio. Es algo más. Dice: qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian paz y anuncian las buenas nuevas. Mira, los pies Jesús los lavó de los discípulos y los mandó. Primeramente hay que hacer esto antes de ir, estar aquí. Y los pies también significan esto, que nosotros estamos en movimiento, que haya progreso en nuestra vida. Y cuando vemos los pies, que pensamos en una cosa, es el movimiento, que haya movimiento en nuestra vida. Qué hermosos son los pies, porque estamos en movimiento en las cosas de Dios. Qué bonitos son los pies, porque hay progreso en buscar a Dios y estamos caminando en donde Dios quiere que nosotros andemos. Qué hermosos son los pies, no estancados, sino en movimiento, buscando las cosas de Dios. También pienso en los pies que hay inquietud. Que hay inquietud. Porque nosotros como pastores nos gozamos en cuando la gente viene a conocer a Jesucristo. Pero cuando vemos que no quieren de Dios, entonces nos entristemos. Nosotros también, cada uno de ustedes, en cuando estamos compartiendo el evangelio de Jesucristo y no quieren, el corazón decae. Mijo, pero no entiendes lo que estás rechazando, no entiendes y se pone triste el corazón. Pero los pies deben de siempre estar activos, en progreso para el evangelio y estar inquietos para compartir el evangelio de Jesucristo a todos. Dice que al ver la multitud tuvo compasión. Compasión es dos palabras, compañerismo y una pasión. Jesús tuvo una pasión para la gente y quería tener compañerismo. Eso quiere decir la palabra compasión.
Él quería tener compañerismo con uno, pero no querían. Él tenía una pasión, pero tampoco querían. Las buenas nuevas hay que predicar y solamente es Jesús. Mira, hermanos, en esta sociedad tan avanzada, ahora estaba compartiendo el pastor Jeff con nosotros que de 1900, de lo que ellos se pueden recordar y tienen en el récord, hasta 1900, la ciencia se dobló o se hizo doble en la ciencia. En donde ellos se acuerdan, entonces en 1900 la ciencia se dobló, o ¿cómo se dice? Se hizo duplicó, gracias, duplicó. Entonces de 1900 al 1940, otra vez. Y de 1900 a 1050, otra vez. Y así se hizo. ¿Sabes qué? La ciencia hoy día, cada 12 meses, la ciencia avanza. Como nos dijo el pastor, que si yo les pregunto, ¿cuántas millas es de aquí a la luna? Antes que salgamos de aquí, creo que 10, 20 de ustedes me pueden decir. ¿Cuántas millas de aquí a Australia? Antes que se termine este culto me pueden decir, ¿sabes cuántas millas es de aquí a Australia? Hermano, alza tu teléfono, que realmente no. Pero la ciencia ha avanzado. Pero ¿sabes lo que no ha cambiado mucho? Lo que estoy haciendo ahorita. Predicando la palabra de Dios. Con toda la ciencia, con todo lo que nosotros sabemos, eso no ha cambiado. Es muy simple. Dios dice, predica la palabra de Dios. Comparte con ellos el evangelio. Con toda la ciencia que nosotros sabemos, que tenemos a mano, esto no cambia. Porque para alcanzar a alguien, lo mejor que podemos hacer es sentarnos ahí con ellos y compartir el evangelio de Jesucristo con ellos. Porque no necesitamos tecnología para eso. Lo que no ha cambiado es la prédica de la palabra de Dios. Lo que no ha cambiado es las promesas de Dios, que no van a cambiar. Están firmes y en esto estamos compartiendo. Y cuando nosotros falsificados, quería decir la palabra antes de. En cuando uno tiene $1 o $100, esto no me di cuenta hasta que me dijeron. Una vez estábamos construyendo y encontraron una bolsa llena de dinero. No les miento, una bolsa llena y dijimos, a lo mejor robaron un banco o algo pasó. Pero era una bolsa llena de dinero, de dólares. No eran dólares, eran de 20 dólares grandes. Encontrar una bolsa, estábamos en construcción, encontrar una bolsa lleno de dinero. Y yo pensé, a lo mejor se robaron un banco y algo pasó y lo escondieron. Cuando nosotros estábamos deshaciendo este lugar, lo encontramos. Y el persona que estuve con él me dijo, son falsos, son falsificados, no son reales. Y le dije, ¿cómo sabes? Porque los números seriales se dicen, los números seriales eran todos iguales. Y dije, nunca pensé de eso. Porque ellos cuando los estaban imprentando, ellos no cambiaban los números. Ellos imprintaban y todos los números eran iguales. Digo, mira, todos los números son iguales.
Y le dije, en cuando la policía, los que están investigando los dólares que son falsificados, ¿sabes cómo lo hacen? Ellos no van aprendiendo la diferencia. Mira, ¿qué tiene? Este es falso. A ver esto, los mormones. Ellos no van investigando y digo, tengo que estudiar la doctrina de esta religión y tengo que estudiar la religión. ¿No sabes lo que tienen que estudiar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque lo que ellos hacían es, ellos investigan lo real. Y cuando viene uno que es falsificado, ya lo conocen. Esto no es real. Esto no es real. ¿Por qué? Porque ellos se concentran en la verdad. Ellos no andan buscando por donde quiera para ver que esto es verdad. A ver, ellos no están investigando lo falso. Ellos lo que están viendo es lo real. Así nosotros, en cuando alguien viene ofreciendo dulces, y decimos, eso no es la verdad. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo van a venir a conocer? Escuchando la palabra de Dios. Y cuando nosotros podemos ir compartiendo con ellos la verdad de Dios, tenemos que instruir, tenemos que compartir la palabra de Dios, primeramente con nuestros familiares, hermanos, en nuestro hogar. Dice Juan 20:31, dice así: pero estas se han escrito para que creyeras que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para creyendo tengan vida en su nombre. Una vez más, disculpa. Dice, pero estas se han escrito para que creyeras que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengas vida en su nombre. Qué hermosos son los pies de aquellos que compartan la palabra de Dios. Es el movimiento, hermanos. En cuando nosotros somos los canales de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Yo me pongo a pensar el día en cuando el rey David danzó. En cuando él danzó, la esposa lo criticó, pero él estaba tan contento en la presencia de Dios que él danzó. Yo salí de una iglesia bautista y nosotros no danzábamos mucho ahí. Pero yo pienso que en cuando David danzó, sus pies estaban bailando. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia de Dios. Estaba él en la presencia de Dios y no podía parar. No tenía control de la alegría que él sentía. Nosotros también, qué hermosos son los pies de aquellos que están danzando delante de la presencia de Dios en su corazón. No les estoy diciendo que se pongan a danzar aquí, porque Nacho dice también esto, y termino con esto, dice en Lucas 7:38, y está hablando de María, y estando detrás de Jesús, a sus pies llorando comenzó a mojar los pies de él con las lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza y le besaba los pies y los ungió con perfume. Nosotros vemos los pies de Jesús y nos caemos ahí. Y las lágrimas a los pies de Jesús. Porque eso es donde estaba María. Ella se cayó a los pies de Jesús con lágrimas. Qué hermoso son los pies de los que traen
noticias de paz y de las buenas nuevas. Y vemos a María ahí con las lágrimas a los pies de Jesús y con su pelo. Y nosotros nos podemos encontrar ahí fácil. Nos podemos imaginar nosotros estar a los pies de Jesús, cayéndonos llorando y secando con nuestro pelo. Los que tienen pelo, hermanos. Es fácil. Porque qué hermosos son los pies de Jesús que nos trajo paz. Las buenas nuevas que nosotros podemos ser salvos por medio de Él. Y que Él nos lleva a la presencia del Padre. Qué hermoso poder. Dice más, no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Dónde están? Isaías el profeta dijo, ¿dónde están? ¿Cuándo van a venir? Dios, ¿cuándo van a venir? ¿Quién ha creído el Evangelio que nosotros estamos compartiendo? A veces, Jeremías, dicen que era el profeta que lloraba. Porque en la vida de Jeremías, el profeta, no se convirtieron muchos. Eran muy pocos los que se convirtieron bajo el ministerio de Jeremías. Dice la palabra de Dios que él lloraba. Así cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿se acuerdan en cuando Jesús entró en Jerusalén y vio la ciudad de Jerusalén? ¿Qué hizo Jesús? Lloró. Así nosotros, nuestro corazón, en cuando nosotros estamos compartiendo, Jesús quería tanto que ellos vinieran bajo sus alas. Así como los poinos. Jesús quería que ellos vinieran, también nosotros. Vengan, 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 y no quieren. Y el corazón se pone triste. Pero nosotros tenemos que cegar la semilla. Tenemos que compartir por fe. Porque la palabra de Dios dice que hay algunos de las semillas que van a caer en buena tierra. Y en cuando cae en buena tierra, lo que nosotros estamos compartiendo, espero que podamos tener el valor de compartir la palabra de Dios. En cuando nosotros estamos poniendo la semilla, no tenemos que estar ahí esperando. A ver, ya tengo una semana y no veo nada. O ponerle agua. No es nuestra responsabilidad ver y esperar que haya fruto. Porque pasa tiempo. Puede ser que nosotros no veamos el fruto, pero por medio de fe estamos sembrando la semilla, hermanos. Con nuestros familiares, primeramente. Y en cuando sienten que el Espíritu Santo y están esperando un bus, o están en el marqueta y el Espíritu Santo dice, hey, pon una semilla, de un tratado, una invitación, pon una semilla. Mira, es fácil. Ten, ahí te va. Te regalo esto. O ya recibiste uno de estos. Una invitación. Es muy fácil sembrar semilla, hermano. Y no tenemos que esperar ver el fruto. Puede ser que nosotros no veamos el fruto, pero no quiere decir que no agarró raíz. Amén. Nosotros lo hacemos por medio de la fe. Pues les damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que han llegado en esta tarde. Vayan con esos pies que Dios los ha dado y prediquen, comparten. Ser esa persona que Jesús te ama. Tengo un anuncio del Rey de Reyes, que Él te ama, que Él murió por ti.
Voy a invitar al grupo de alabanzas que pasen. Hermanos, un aplauso para el grupo de alabanza. Ellos se esfuerzan a practicar, se reúnen para practicar y pues hacen un esfuerzo porque es para Dios lo que hacen ellos, es para Dios y quieren hacerlo mejor. Amén. Padre, te damos gracias por esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, que ha llegado a nosotros, que un día nosotros invocamos el nombre del Señor y tú nos salvaste y te damos gracias. Y la obra que has hecho en nosotros y que sigues haciendo, Señor, hasta el día, Señor, que estamos en tu presencia, y en ese día seremos perfectos. Pero hoy día nos lavamos en el nombre de Jesús por medio de su sangre. Y la victoria viene por medio de su Espíritu Santo, tu Espíritu Santo. Te damos gracias, bendice a tu pueblo en el salir y en la entrar de su hogar. Y que tu rostro sea sobre ellos, Señor, todos los días de su vida. En el nombre de Jesús.